Bueno, una vez más, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar esta segunda instancia de capacitación. Muchas gracias al doctor Carlos Gonelas, que ahí se está sumando. También al doctor Horacio Ortiz Pellegrini. Bueno, y a todos los que están presentes hoy. Esta segunda instancia vamos a ver los temas de Gafi y Gafilat. Vamos a contar con la presencia de la doctora Julieta Moyano. Julieta es abogada, especialista en Derecho Tributario. Julieta es coordinadora del área de Criminalidad Económica, parte del equipo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales de Córdoba. Es un gusto contar con vos, Julieta. En breve vamos a dar paso para que ella nos hable un poquito de estos temas, Gafi y Gafilat. También va a estar el doctor Carlos Gonela, que va a dar continuidad a la exposición de Julieta, y quien va a moderar el espacio de dudas y consultas al final de la misma. Así que bueno, dicha esta introducción, damos paso para que Julieta inicie la exposición. Muchas gracias. Antes, Juli, un segundito. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos y a todas. Como decíamos ayer y recién presentaba Andrés, la idea de hoy es contarles un poco lo que es Gafi y el organismo regional estilo Gafi en nuestra región, y los estándares internacionales de estos organismos, que son las famosas 40 recomendaciones, pero los estándares directamente relacionados a lo que es el quehacer de todos y todas ustedes, tanto en el registro de la propiedad inmueble como el registro de personas jurídicas, y también el caso de notarios y notarias que estén presenciando esto. Hemos seleccionado esos estándares, les vamos a explicar de qué se trata y cuáles los desarrollos institucionales y normativos que se han hecho en nuestro país en relación a estos estándares. Vamos a ilustrar con algunos casos, así que simplemente esta breve introducción y los dejo con Julieta, con la doctora Julieta Moyano. Gracias. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. En primer lugar, bueno, quería agradecer la invitación a participar de estas jornadas, de estas charlas, y agradecer la presencia de ustedes, aunque sea de esta manera virtual. La idea es que esto nos sea útil a todos, que podamos mejorar en el día a día nuestro trabajo, así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta que les surja, lo podemos tratar, así que lo pueden escribir en el chat. La idea de hoy es, como decía Carlos, comenzar con lo que es Gafi, el Gafilat. Gafi es este organismo intergubernamental que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Se formó en 1989 por el G7 para promulgar el marco internacional de normas, de pautas para prevenir el blanqueo de capitales. ¿Bien? Para esto tengo una presentación, un PowerPoint para compartirles. A ver. No sé si ahí lo están viendo. ¿Se ve bien? ¿Sí? Buenísimo, perfecto. Entonces, el Gafi, como les decía, se crea en 1989 y el propósito es desarrollar y promover políticas nacionales e internacionales para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Cuál es la idea del Gafi? ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? El Gafi lo que hace es dar pautas que los estados que son miembros tienen que establecer dentro de sus propios países, dentro de su normativa. El Gafi no puede dictar una norma que sea operativa a nivel, por ejemplo, de la Argentina, sino que la Argentina, como miembro del Gafi, va a hacer operativas esas recomendaciones a través de su propia legislación nacional. ¿Bien? Hoy en día el Gafi cuenta con 39 miembros, tiene 37 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales, que son la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, y además cuenta con organizaciones observadoras. Dentro de ellas se encuentra el FMI, el Banco Mundial, la ONU. El Gafi no forma parte de estos organismos, y sin embargo tiene su sede, su secretaría, está en la Secretaría de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París. ¿Bien? Bueno, acá podemos ver las distintas jurisdicciones
que han adscrito al convenio del Gafi, que forman parte de este organismo intergubernamental, y así como existe el Gafi, a nivel general, existen distintos tipos regionales de Gafi. Por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros formamos parte de Gafilat, que es el organismo que se ocupa de la temática de nuestra región. ¿Bien? El Gafi, en un primer momento, cuando se crea en el 89, la principal preocupación era detener la actividad de ingreso de activos que provenían del narcotráfico al sistema financiero normal. Entonces, esa era su primera preocupación. Sin embargo, con el correr de los años, se dieron cuenta, ya por 1995, 1996, que había otros delitos que también generaban muchos beneficios y que también se ingresaban dentro del sistema financiero. Entonces tenían que abrir el espectro de delitos, y ya no se trataba únicamente de ver el narcotráfico como precedente, sino que había otros delitos, como por ejemplo la evasión, la trata de personas, que también generaban un rédito, y que había que prevenir ese lavado de activos. Con el correr de los años, tuvimos en el 2001 el ataque a las Torres Gemelas, y se advirtió que había una creciente actividad terrorista que también utilizaba canales financieros para el movimiento de fondos a nivel internacional. Es por eso que finalmente en el año 2012 el Gafi amplía lo que es su objetivo y determina que justamente es la lucha en contra del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Porque en sí, en líneas generales, el objetivo final del Gafi es proteger el sistema financiero internacional y la seguridad y la paz mundial. Como les decía, se hace a través de estas 40 recomendaciones que ha ido elaborando el Gafi a lo largo de los años, que cubren todos los aspectos relacionados con lo que es lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva. También se habla, por ejemplo, de lo que es lavado de activos y decomiso, que eso es prácticamente para una clase aparte, si quieren, las medidas preventivas, las facultades y responsabilidades que tienen las autoridades competentes, transparencia de beneficiarios reales de personas jurídicas, y lo que es la cooperación internacional. Como adelantaba Carlos, nosotros hemos seleccionado algunas de estas recomendaciones que nos parece que van a ser útiles, teniendo en cuenta la actividad que ustedes desarrollan y lo que nosotros vemos en el día a día en las diferentes causas que se presentan. ¿Bien? Como les decía, el Gafi reconoce que todos los países tienen distintos sistemas jurídicos y financieros, de manera tal que las medidas que se adopten en un lugar no pueden ser exactamente iguales a otras. Es por eso que da una suerte de flexibilidad para que cada uno de estos países adopte las medidas según las circunstancias particulares en las que se encuentran. Las medidas no son especialmente complicadas o difíciles, siempre que exista una voluntad política de actuar. Y estas medidas, estas recomendaciones, tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo operaciones lícitas, ni amenazan lo que es el desarrollo económico. ¿Bien? Una de las recomendaciones que queremos tratar hoy es la evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en riesgos. Esta es una de las medidas que se considera más importante dentro de las recomendaciones del Gafi. Justamente lo que se aspira con esta recomendación es a que los países le exijan a las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas que identifiquen, evalúen y tomen una acción eficaz para mitigar los riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Esta clase de medidas lo que se busca es que sea una aplicación transversal, es decir, que ocupe a todos los organismos que forman parte de la estructura de un gobierno, las instituciones financieras, como les decía, y de esta manera también que haya una cooperación y una coordinación, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. ¿Bien? La idea es, en principio, identificar los riesgos a los que nos enfrentamos en cada actividad, y que cuando un país determina mayores riesgos, tome medidas justamente para mitigar, para prevenir, para proteger al sistema financiero frente a esos riesgos.
Por eso es que se habla de una evaluación de riesgos y un enfoque basado en riesgos. Cuando los riesgos son mayores, se justifica que haya mayores recursos para prevenir y mitigar esos riesgos. ¿Bien? Dentro de lo que son los principios generales de la evaluación de riesgos, en primer lugar tiene que haber un acuerdo claro acerca del propósito y el enfoque que se le va a dar a esta evaluación de riesgos, porque no es lo mismo una evaluación de riesgos con un enfoque en lavado de activos que con un enfoque en financiamiento del terrorismo. Se puede hacer en forma conjunta o se puede hacer en forma separada, pero esto tiene que estar determinado desde un primer momento. Y las evaluaciones de los riesgos que se hagan pueden ser a nivel nacional, a nivel interno, a nivel internacional, ¿bien? Y lo importante, que ya lo vamos a ver con el caso práctico, es la interacción entre los diferentes niveles, la comunicación que tiene que haber entre todos los niveles, ¿bien? Algo que es también muy importante en la evaluación de riesgos es la gestión de riesgos. A ver. La gestión de riesgos incluye 4 características muy importantes que las estamos viendo en la pantalla, como son el riesgo, la amenaza, las vulnerabilidades y las consecuencias. El riesgo es como una amalgama justamente de la amenaza, las vulnerabilidades y las consecuencias, como ahora lo vamos a ver. Nos enfrentamos a una amenaza cuando nos encontramos con una persona o un grupo de personas cuyo objeto o actividad tiene el potencial de afectar el normal devenir de un Estado, de una sociedad o de una economía. Dentro de lo que es el contexto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, vamos a hablar de criminales, de sus organizaciones, de las actividades que pueden llegar a realizar. Allí nos encontramos la amenaza, es un elemento extrínseco, ¿bien? Y por otro lado nos encontramos con las vulnerabilidades. A diferencia de la amenaza, las vulnerabilidades son intrínsecas, forman parte de nuestro sistema. Son debilidades que pueden ser explotadas por esas amenazas para facilitar o permitir sus actividades delictivas. ¿Bien? A la hora de realizar la valoración de esas vulnerabilidades, es importante incluir las características de cada uno de los sectores o los productos financieros que pueden llegar a ser atractivos a los fines del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Básicamente, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que nos vamos a encontrar con algunos grupos que pueden llegar a intentar aprovecharse de esas debilidades, esas vulnerabilidades que tiene nuestra actividad. Y es importante que identifiquemos, que nosotros sepamos cuáles son las debilidades para protegerlas y evitar que esto suceda. Porque si sucede, se puede dar una consecuencia, un impacto, que es el daño que se va a hacer a través de ese lavado de activos o el financiamiento del terrorismo dentro de lo que es el sistema financiero. Se puede dañar no solamente el sistema financiero, sino la economía, toda la sociedad puede llegar a tener un impacto por esta actividad. ¿Bien? Esas consecuencias también pueden ser a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, a nivel local, a nivel regional, pero esto es lo que queremos hacer hincapié en que la evaluación de riesgos y este enfoque es muy importante justamente para prevenir estas actividades o para mitigarlas en caso de que ya se estén produciendo. ¿Bien? Otro de los principios dentro de la evaluación de riesgos es el tema de la organización y la información. Cuando nos referimos a la organización es la forma de abordar la temática de la evaluación de riesgos. Si la evaluación va a ser de manera interagencial, es decir, un estilo de mesa redonda en donde haya diferentes actores, si se va a designar una autoridad que sea la encargada de coordinar todos estos esfuerzos mancomunados, y una vez que se define justamente cómo se va a llevar adelante esta operatoria, las fuentes de información de los riesgos a los que nos enfrentamos son diversas. Allí las podemos ver en pantalla, que la fuente de información de los riesgos puede provenir, ya sea del propio gobierno, que las conoce a la hora de tomar decisiones políticas, autoridades jurisdiccionales, la actividad que realizamos justamente nosotros desde el Servicio de Justicia, que nos enfrentamos a diferentes maniobras delictivas día a día, que eso justamente advertimos los riesgos que existen, los servicios de seguridad o de inteligencia, las unidades de información financiera, autoridades regulatorias y supervisoras, como es el caso de muchas de las actividades que ustedes realizan, que pueden advertir la presencia de ciertos riesgos en esas actividades, los actores
internacionales, y el sector privado y otros actores, como serían instituciones financieras, sindicatos, cámaras empresariales, investigadores, criminólogos. Incluso los propios criminales pueden aportar el conocimiento que tengan sobre los riesgos de la actividad a modo de colaboradores. ¿Bien? Dentro de lo que es la evaluación de riesgos, acá vamos a ver un diagrama de este proceso de evaluación de riesgos que tiene 3 etapas principales. La primera etapa es la etapa de la identificación de amenazas y de vulnerabilidades. Las amenazas, como decíamos recién, se trata justamente de estos actores, grupos de delincuentes que tienen la potencialidad de llevar adelante esta actividad. Entonces es importante a la hora de identificar las amenazas que se haga una evaluación de esa amenaza criminal, que haya reportes de tipologías, un conocimiento colectivo de los actores a los que nos enfrentamos. Por eso también es importante el trabajo que realiza, por ejemplo, Nicolás, el expositor de ayer, dentro del estudio de la criminología y crimen organizado, porque justamente nos permite conocer la forma en la que se pueden llegar a desarrollar estos grupos criminales. ¿Bien? Y también en la identificación es importante el tema de las vulnerabilidades. Como decíamos recién, una evaluación tanto a nivel interno como a nivel mutuo para determinar cuáles son las debilidades que tiene nuestra actividad, nuestro sistema. ¿Bien? En una segunda etapa nos vamos a enfrentar al análisis. En este análisis vamos a tener en cuenta la naturaleza de los riesgos a los que nos enfrentamos, las fuentes, como los que veíamos recién, que son diversas, la probabilidad de que estos riesgos ocurran, y las consecuencias o el impacto que puede llegar a tener dentro del sistema financiero y dentro de toda la sociedad. ¿Bien? Una vez que se hace esta etapa de análisis, finalmente vamos a lo que es la evaluación. En la evaluación de todos los riesgos, una vez que hemos identificado y analizado los riesgos a los que nos enfrentamos, llega la hora de tomar medidas. Y dentro de esa toma de medidas va a haber que hacer algunas prioridades respecto de los riesgos que se presenten como mayores, y puede que se dejen de lado algunos riesgos que se consideren menores. ¿Bien? Dentro de esas prioridades y las acciones que se pueden llegar a tomar, tenemos la prevención, la mitigación, o tratar o controlar el riesgo. Por ejemplo, si tenemos una actividad que resulta muy riesgosa, donde el riesgo sea ampliamente mayor, entonces en ese caso se pueden adoptar medidas como prohibir ciertas actividades. Si la actividad no resulta tan riesgosa o no hay tanta probabilidad de que ocurra, se puede reducir. Y si consideramos que es una actividad menos riesgosa, en ese caso directamente se puede solucionar la cuestión a través de un monitoreo constante para evitar que el riesgo aumente o que efectivamente se concrete el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Es muy importante esta última etapa de la evaluación, porque también a mayores riesgos va a haber mayor asignación de recursos. Entonces, a la hora de tomar decisiones frente a los riesgos a los que nos enfrentamos, es importante realizar todo el proceso de evaluación y poder determinar hacia dónde se van a dirigir esos recursos, no solo económicos, sino también recursos humanos, recursos operativos, para poder prevenir o mitigar los riesgos a los que nos enfrentamos. ¿Bien? Quiero hablarles luego, en un caso en particular en el que nos hemos enfrentado, respecto de la importancia de los riesgos y la actividad que nosotros realizamos en el día a día, pero lo vamos a ver al final, luego que terminemos de ver todas las recomendaciones. ¿Bien? En segundo lugar, hoy queríamos tratar otra de las recomendaciones de Gafi, que son las organizaciones sin fines de lucro. Esto es una cuestión que puede resultar interesante justamente para ustedes, porque las organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones, en principio tienen una finalidad muy noble, y justamente lo que se busca es promover esta clase de actividades. Sin embargo, ha habido a lo largo de la historia un uso indebido de este tipo de organizaciones, de este tipo de figuras, por parte de organizaciones que se dedican al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Piensen que, en primer lugar, las organizaciones sin fines de lucro, como les decía, tienen un fin noble, gozan de una buena apariencia, y eso les permite
mover dinero, mover activos por todas partes del mundo. Hay organizaciones que funcionan a nivel internacional y de esa manera también se pueden mover activos. Y a través de estas organizaciones ya ha estado probado que se esconden actividades de financiamiento del terrorismo o de lavado de activos. Es por eso que el Gafi lo incorporó dentro de sus recomendaciones, diciendo justamente que frente al uso indebido que se daba de estas organizaciones, había que adoptar medidas para proteger al sector. Los países tienen que adoptar medidas para proteger este sector. Es importante no interrumpir o no desalentar las actividades legítimas, pero sí se debe investigar y detener las actividades que realmente escondan un lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Y es esencial en todos estos casos el desarrollo de relaciones de cooperación. Puede que parezca insistente en esto que estoy diciendo de la cooperación en cada una de las recomendaciones, pero ya vamos a ver en los casos en concreto cómo la cooperación, o en realidad la falta de cooperación, es lo que termina a veces obstaculizando las causas criminales, la investigación de las causas criminales. ¿Bien? Dentro de las medidas que el Gafi recomienda que los estados adopten, es que se realicen revisiones internas en el sector de las organizaciones sin fines de lucro, es decir, que haya una información de las actividades que estas organizaciones llevan adelante y cuál es la dimensión que tiene el sector. ¿Bien? El Gafi dice que un enfoque eficaz respecto de las organizaciones sin fines de lucro comprende, por un lado, un acercamiento al sector, es decir, promover la transparencia, la integridad, la confianza, tanto del público como de las personas que van a formar parte de esas organizaciones. Y además, exhortar a este tipo de organizaciones a que utilicen las vías, los canales financieros regulados para el movimiento de dinero. ¿Bien? Asimismo, es muy importante que haya un monitoreo constante sobre esta clase de organizaciones. Es decir, que tengamos la información de cuáles son los propósitos que tienen, cuáles son las personas que forman parte del directorio de esa organización, sus dirigentes, que las organizaciones emitan estados financieros anuales, que estén autorizadas, registradas, y dentro de esa autorización o registro, ahí también es muy importante la actividad que muchos de ustedes realizan, para controlar el funcionamiento de este tipo de organizaciones. Tienen que realizar controles apropiados de que los fondos que manejan sean coherentes con los objetivos que se ha planteado esta organización, y se debe aplicar la técnica de conozca, así como las instituciones financieras tienen que conocer a su cliente, en este caso las organizaciones sin fines de lucro tienen que conocer a su beneficiario y conocer a otras organizaciones que sean asociadas. No se puede alegar que no sabían de dónde venía tal o cual dinero. Y se deben conservar los registros de las transacciones por al menos 5 años. Estos son dentro de las pautas que fija el Gafi como un enfoque eficaz. Además, la investigación eficaz, la recopilación, el intercambio de información y que haya mecanismos eficaces para la cooperación internacional. ¿Bien? Las organizaciones sin fines de lucro, frente a esta recomendación del Gafi, se encontraron con muchísimos obstáculos. Dentro de los obstáculos era que cuando iban a abrir una cuenta al banco, la institución financiera, justamente frente a estas recomendaciones del Gafi, a veces le ponían muchísimas trabas o directamente no los quería como clientes, porque era engorroso tener que hacer tanto control sobre las organizaciones. Y al final terminó pasando, les estoy hablando más o menos en el año 2015, terminó pasando que estas organizaciones que tienen un fin noble se encontraban con muchos obstáculos para lo que era su día a día. Entonces se formó en el 2015 la Coalición Global de ONGs para el Gafi, que es un organismo, una organización que lo que hace es justamente agrupar las actividades que realizan estas organizaciones y aconsejar al Gafi de manera tal que no se obstruya esta actividad. ¿Bien? Han logrado buenos resultados a través de diferentes gestiones. Por ejemplo, en un primer momento, la recomendación que le daba el Gafi a los países era que debían tratar las organizaciones sin fines de lucro como organizaciones que estaban vulnerables frente a la actividad de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Sin embargo, a través de la coalición global de ONGs, se modificó esta recomendación
y se dijo que cada uno de los países debía evaluarlo en el caso concreto, porque puede que haya países en donde no haya una actividad de terrorismo o de lavado de activos tan fuerte como para tratar a todas las organizaciones sin fines de lucro de la misma manera. Entonces, básicamente se trata de aplicar la misma recomendación que veíamos antes, de hacer una evaluación de riesgos, y a mayor riesgo, mayores medidas. Se trata de aplicar acá lo mismo, justamente que evaluemos el lugar en el que nos encontramos, la actividad que se realiza, y que en base a eso se tomen medidas que sean más restrictivas o menos restrictivas. ¿Bien? De esta manera, entonces, como les decía, esto les puede llegar a ser útil de lo que es la supervisión, el monitoreo, el control que se hace sobre asociaciones, fundaciones, ONGs. ¿Bien? Otra de las recomendaciones que teníamos para tratar hoy, antes de avanzar, bueno, tenemos una pequeña diferencia que les quería mostrar sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Vamos a avanzar en las próximas clases en profundidad sobre lo que es el lavado de activos, pero aquí quería mostrarles, para que no pase desapercibido, la diferenciación que hay con el financiamiento del terrorismo. Por un lado, el lavado de activos es un proceso en donde se busca hacer parecer como lícito un dinero que tiene un origen ilícito, ¿bien? Mientras que en el financiamiento del terrorismo generalmente involucra dinero legítimo, pero que va a ser utilizado con propósitos nefastos. Por ejemplo, hay muchas organizaciones terroristas que lo que hacen es constituir organizaciones sin fines de lucro. A veces los donantes no saben de lo que se trata, piensan que tiene un fin noble, terminan aportando dinero legítimamente, y esa organización utiliza ese dinero para actividades terroristas. ¿Bien? Esa es una de las principales diferencias. En el lavado de activos, además, está relacionado con el producto de un acto criminal, es decir, hablamos de un delito precedente, mientras que en el financiamiento del terrorismo, si se lleva a cabo, justamente es a futuro que se va a llevar a cabo un delito grave. ¿Bien? En el caso del lavado de activos, su investigación tiende a ser liderada por autoridades policiales, judiciales, una vía normal, mientras que en el financiamiento del terrorismo, justamente por la actividad de la que se trata, tiende a ser una investigación conducida por unidades de inteligencia, por los servicios de inteligencia, por las consecuencias que puede llegar a tener. ¿Bien? Finalmente, el lavado de activos busca obtener evidencia para procesar criminales que cometieron otros delitos precedentes, y tiene un alto impacto en la sociedad a largo plazo por el malestar que ocasiona, las consecuencias que ocasiona dentro de lo que es el sistema financiero, mientras que en el financiamiento del terrorismo tiene poca probabilidad de que ocurra el acto terrorista, pero si llega a ocurrir va a tener un alto impacto en el corto plazo. ¿Bien? Como les decía, ya en las próximas clases vamos a avanzar sobre lo que es el lavado de activos en profundidad. Les quería hablar, bueno, lo que les decía recién de la cooperación y la coordinación nacional es otra de las recomendaciones del GAFI en las que queremos hacer hincapié por la importancia que tiene. Justamente en cuanto a lo que es cooperación y coordinación, se recomienda que haya una legislación clara respecto de la prevención del blanqueo de capitales, que se cree un ente que lo coordine, y que los países tienen que hacer una revisión periódica respecto de su situación, de lo que es el blanqueo de capitales, y asegurar políticas, tanto respecto de sus unidades de información financiera, autoridades de orden público, que las políticas sean claras y coordinadas. Como anticipábamos, que la coordinación sea tanto a nivel horizontal como vertical. ¿Esto qué es lo que quiere decir en la práctica? Nos encontramos frente a diferentes casos que lo podemos ilustrar. Que cuando nosotros, en la actividad que cada uno de ustedes realiza una evaluación y advierte que hay ciertas amenazas en la actividad que se está realizando, o que hay vulnerabilidades, probabilidad de que ocurra un riesgo, es necesario compartir esa información y coordinar esa información, porque puede que sea el puntapié inicial para una investigación criminal, y que no se obstaculice esa investigación criminal. Acá lo que les quería contar es una causa en la que hemos participado, que obtuvimos condena hace muy poquitos días,
les quiero compartir la estructura de esta causa. La causa se caratulaba Cardoso, una asociación ilícita fiscal. Esta es la estructura que el fiscal utilizó en los alegatos de la causa, en donde se demostraba justamente la estrategia de este grupo, de esta asociación, para llevar adelante su finalidad delictiva. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cómo se manejaban? Había productores de campo de cereales que vendían el cereal en negro, es decir, productores ocultos. Se lo vendían a una empresa intermediaria, que es las empresas del grupo Mengo, que están ahí marcadas en rojo. Estas empresas se encargaban del blanqueo de ese cereal, es decir, darles una consistencia lícita y poder derivarlas y venderlas a las exportadoras de cereales. ¿Bien? ¿Cómo hacían para blanquear el cereal? Ahí nos remitimos a la parte verde del esquema. Lo que hacían era buscar personas humildes, necesitadas de dinero, indigentes, en algunas ocasiones por poco sabían leer o escribir, y les ofrecían 150 pesos a cambio de inscribirse en la AFIP como monotributistas productores de campo, de cereales. Entonces las personas accedían a esto, se inscribían, y esto se dio en todo el país, en muchas provincias, se dio en Tucumán, en Chaco, en Salta, en Jujuy, en Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero. Se presentaban de a 30, 40 personas a las oficinas de AFIP, todas lideradas por una persona que los guiaba respecto de los trámites que tenían que hacer, que tenían que decir, etc., y se inscribían como productores. Estas personas no tenían idea de lo que se trataba, lo único que querían eran los 150 pesos. Finalmente terminaban el trámite, tenían el dinero, se iban a su casa. Dentro de lo que fueron los imputados en esta causa, utilizaban esas carpetas de monotributos para blanquear los cereales, y hacían de cuenta justamente que eran estos monotributistas quienes habían vendido el cereal, y en realidad eran los productores en negro que lo habían vendido. ¿Bien? ¿Qué es la importancia que tiene el tema de la comunicación y la detección de los riesgos que les decía en un principio? Las distintas agencias de AFIP, en algunas agencias se levantó una bandera roja, una alerta, en donde dijeron, es raro que se presenten tantas personas, todas lideradas por alguien que no sabían de qué estaban hablando, es raro. Sin embargo, muchas de esas alertas quedaron en la nada, no fueron compartidas a nivel general, a nivel institucional, y se inscribieron monotributistas desde noviembre del 2006 hasta noviembre del 2007. Más de 650 monotributistas se inscribieron en estas condiciones en todo el país. Entonces, esas alertas, algunos funcionarios de AFIP que decían, sí, advertimos que podía ser algo extraño, al final quedó en la nada. Y esa es la importancia que tiene el trabajo que uno realiza, que se puede enfrentar a estas actividades, y es importante la comunicación, la coordinación, porque lamentablemente esta causa no se inició por una alerta así, no se inició por una evaluación de riesgo, se inició por una cuestión totalmente fortuita, como fue una pelea que hubo en el Banco Francés entre uno de estos indigentes y la abogada que los coordinaba. Pero lo ideal, justamente si siguiésemos las recomendaciones del GAFI, sería que cada uno de nosotros, desde la actividad que realiza, pueda evaluar los riesgos a los que se enfrenta y pueda levantar una bandera de alerta cuando nos encontramos frente a algo que no nos convence, que no nos cierra. ¿Bien? Bueno, por último, ya para darle paso a Carlos, vamos a hablar de la recomendación que se refiere al mantenimiento de registros que tienen que llevar adelante las instituciones financieras. El GAFI lo que le recomienda a los países es que se le exija a las instituciones financieras que guarden toda la documentación referida a sus clientes y a las transacciones que realizan por al menos 5 años, de manera tal que si el día de mañana es necesario iniciar una investigación criminal y reconstruir esa transacción, se pueda hacer. Es decir, se tiene que guardar cualquier tipo de documentación en la que haya podido acceder el banco, ya sea copia de documento de identidad, copia de pasaporte, documentación comercial, los resultados de los análisis que haya hecho el propio banco, por un periodo de al menos 5 años, y la idea es justamente, como les decía, si se inicia una investigación penal,
que se pueda reconstruir toda la transacción que realizó el cliente, que tengamos todos los elementos para reconstruirlo. ¿Bien? Esta es la recomendación que da el GAFI, como les digo, en líneas generales, en líneas teóricas. Y ahora con Carlos vamos a poder ver cómo se aplica esto en el día a día, en la realidad. Carlos. Estás con el micrófono silenciado, Carlos. Sí, deja de compartir la pantalla, así puedo compartir la mía. Ahí está. Bueno, sí. Bueno, en relación a esto último, pero antes que nada, algo que les comentaba ayer. Tuve yo la gran responsabilidad, y el honor y el orgullo de participar de los plenarios del GAFI entre los años 2012 y 2015, representando a nuestro país y en el caso particular representando el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Para que ustedes entiendan, o para que yo me explique mejor, el GAFI es típico escenario como de Naciones Unidas, esas mesas grandes, cuadradas, con todas las banderitas, con todas las delegaciones de todos los países, miembros, conforme al mapa y la integración que recién Julieta nos mostraba. Hay mucho de hipocresía en los discursos del GAFI, porque están liderados por los bloques hegemónicos, principalmente Estados Unidos y otras superpotencias que imponen a través de un discurso bastante hipócrita sus decisiones. En definitiva, desde mi punto de vista, es mi experiencia, el GAFI es la política financiera global de los bloques hegemónicos. Ahora bien, participar de esto no quiere decir que los estándares no sirvan, al contrario, son muy útiles, porque los objetivos que se fijó el GAFI cuando se creó en el año 89 y se ven reflejados en estas 40 recomendaciones, son altos estándares homologados internacionalmente para abordar los fenómenos criminales complejos, entre ellos el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en lo que se puso énfasis a partir de presiones de los Estados Unidos después del atentado contra las Torres Gemelas. Argentina forma parte del GAFI del año 2000, por lo tanto, Argentina tiene que cumplir con esos estándares y tiene que adecuar sus procesos y sus desarrollos internacionales a estas 40 recomendaciones. Porque si no lo hace, el costo que se paga en términos de política internacional es muy alto. O si, por ejemplo, un país queda en la lista gris o en el banco suplente porque no cubre esas recomendaciones o esos estándares que son estratégicos para luchar contra los fenómenos criminales, entonces se pone en la lista gris. Argentina estuvo en la lista gris, y eso supone una mala imagen en el mundo globalizado, en donde las transacciones y el comercio internacional son muy importantes, y tiene consecuencias económicas gravosas. Si un país está en la lista gris, el costo por las transacciones internacionales para las operaciones de comercio exterior se eleva, con lo cual hay consecuencias económicas. En definitiva, a mí me tocó ser parte de un proceso muy arduo, de 3 o 4 años, y que resultó coronado con la salida de Argentina de esa lista gris, en lo que nos habían puesto por no cubrir objetivamente varias de esos estándares, de esas recomendaciones. Argentina salió de la lista gris del año 2014 y quedó a la par de cualquier otro país que cubre la totalidad o la mayoría de esas 40 recomendaciones, algunas de las cuales han sido abordadas por Julieta, otras de las cuales voy a abordar yo en mi intervención y en las próximas clases. Es importante recalcar, como decía Julieta, que estas recomendaciones no son leyes, no son normas, no son tratados, no son obligatorias, pero sí son muy importantes, porque no cumplir con esas directrices, si un país forma parte o es miembro del GAFI, bueno, tiene consecuencias como las que yo les acabo de nombrar. A ustedes les va a parecer demasiado abstractas los enunciados de estas directrices, y a mí me pareció también, porque tienen un campo de aplicación en lo que es la fase preventiva o administrativa, a nivel de organismos como los que ustedes integran. Pero ya nos vamos a dar cuenta, a partir de casos concretos, como el que ha mencionado Julieta,
que tienen impacto directo en nuestra vida diaria. Que cuando autorizamos una operación de transferencia de inmuebles, sin estar seguros acerca del origen de los fondos, muy posiblemente se esté tratando de ingresar dinero proveniente de actividades perniciosas, como por ejemplo el narcotráfico, y tenemos muchos casos reales. O cuando se está autorizando la constitución de una sociedad, muchas veces no estamos seguros de que para qué va a ser utilizada esa sociedad. O que una sociedad ya constituida con un propósito loable, como son las mutuales o las cooperativas, que nacieron en nuestro país por acción de nuestros abuelos, inmigrantes, que la constituían con fines mutualistas o solidarios, bueno, a las postres son malversadas para hacer operaciones ilícitas, como muchos ejemplos tenemos para mostrar. Entonces, a pesar de que por ahí nos parecen un poco abstractas estas directrices, tienen un impacto en el quehacer diario de todos los organismos que están vinculados de alguna u otra manera con operaciones económicas, ¿sí? De la vida diaria, en distintos sectores, no solo del sistema registral, sino también el sistema bursátil, y otras actividades lucrativas, como por ejemplo los clubes deportivos, que venden y compran jugadores por precios millonarios, los juegos de azar, los casinos, etc. No me quiero demorar mucho. En relación a lo que decía Julieta, le voy a compartir una pantalla sobre una noticia. A ver, espero que se pueda ver. ¿Se está viendo la pantalla ahí? Perfecto. Bien. No sé si recordarán, año 2014, yo me encontraba en Buenos Aires, como titular de la Procelac, y se produce un incendio en un depósito de Iron Mountain. Iron Mountain es una empresa que se dedica a almacenar documentación de empresas privadas y también del sector público. Es una empresa multinacional de capitales extranjeros que tiene distintas sucursales en distintos países del mundo. Esta empresa en Buenos Aires tenía su depósito en Barracas, un depósito muy grande. Se produce un incendio que termina por derribar un muro frontal de 10 metros de altura y termina con la vida de 10 personas, 8 bomberos y 2 agentes de Guardia Civil, perdón, y 2 agentes de Defensa Civil. Es común entre las personas físicas o jurídicas tercerizar el almacenamiento y custodia de documentación, especialmente dedicadas a esos fines. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué quería traerles esta noticia en relación al estándar de mantenimiento de los registros que mencionaba Juli? Porque el GAFI exige a los países que aseguren que la información, este tipo de información sobre transacciones financieras o comerciales relacionadas a la actividad económica, en las que hay riesgo de que se cuelen fondos de procedencia ilícita, tiene que estar almacenada ¿para qué? Para que esté disponible a los organismos de control y de supervisión de las determinadas actividades, por ejemplo, IPJ, o registro de la propiedad, o registro de propiedad automotor, o la CNB, la Comisión Nacional de Valores, y para que esté disponible para las autoridades judiciales en el marco de investigaciones penales por hipótesis de lavado o de financiamiento del terrorismo. En este caso tuvimos una participación porque la Comisión Nacional de Valores, cuando se produce el incendio, nos remite una nota a la Procuración General de la Nación, que llega a mis manos, donde nos informa que varias de empresas reguladas por la CNB, por la Comisión Nacional de Valores, cotizaban en bolsa, emitían acción y cotizaban en bolsa. Entonces, yo quería estar seguro y estar tranquilo acerca, que necesitaba tener un diagnóstico acerca de si alguna de empresa o persona que hubiese sido denunciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica, por la Procelac, por alguna maniobra delictiva de lavado de activos, almacenaba información allí que fuera importante para nuestras investigaciones, para saber si podía contar o no con información relevante. Bueno, luego de una serie de pedidos de informes pudimos establecer un ranking, bueno, y nos encontramos con muchas sorpresas. Algunos bancos internacionales que habían sido sancionados con fuertes multas por Estados Unidos y otros países europeos, almacenaban, por ejemplo, 54.000 cajas en los depósitos de Iron Mountain.
Pero no solo nos sirvió para tener un diagnóstico sobre esto, sino para poder identificar vulnerabilidades, de las que recién decía Julieta, en relación al sistema de registro. ¿Qué detectamos nosotros? Las mejores prácticas internacionales aconsejan que cuando una empresa o un organismo público contrata con otra empresa para almacenar la documentación, tiene que hacer un backup a través de un soporte virtual. Y tiene que tener fácilmente identificable una persona responsable de la remisión a depósito de esa documentación. ¿Para qué? Para que en caso de ser necesario se pueda contar rápidamente con un referente y que nos permita contar con el backup de información. Bueno, nosotros detectamos en nuestra investigación que muchas de las empresas que guardaban en los depósitos de Iron Mountain no solo no tenían una persona responsable, sino que tampoco habían habían hecho backup de la información relevante. Bueno, terminó nuestra investigación con una recomendación, con la advertencia, tanto de la UIF, que es la Unidad de Información Financiera encargada de regular y supervisar a distintos organismos en relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero también a otros organismos reguladores como la CNB, el Banco Central, alertándoles de que muchas firmas alcanzadas por sus ámbitos de actuación no cumplían con los estándares internacionales en materia de almacenamiento de registros. Dicho esto, vamos a ingresar a uno de los aspectos trascendentes que tienen que ver con la recomendación 12 del GAFI, que son las personas políticas expuestas. PEP. Seguramente, más de algunos de ustedes, cuando ha querido comprar un auto en una concesionaria, o ha suscrito un plan de ahorro, o ha ido a un banco, o ha ido a un banco a abrir una cuenta corriente, una caja de ahorro. Entre la papelería que le han hecho firmar, hay una declaración jurada acerca de si son personas políticas expuestas, si son PEP o no, o si alguna de sus parientes o allegados reviste esa calidad. ¿Quiénes son PEP en definitiva? El glosario del Grupo de Acción Financiera define al PEP como aquellas personas que cumplen una función pública prominente, es decir, tienen un perfil relevante y entiende que estas personas con una función pública prominente tienen una posición de privilegio o tienen la capacidad o poder de influencia tal para abusar del sistema financiero en relación a determinadas maniobras de lavado de activos o sus delitos relacionados. ¿Sí? Justamente el ejercicio de esa posición de relevancia, o esa prominencia, o ese alto perfil que tienen los PEP, es aquello que supone un mayor riesgo como cliente. ¿Sí? Entonces el GAFI exige que los estados, a través de sus distintos organismos, en los distintos segmentos de la actividad económica y financiera, intensifiquen las medidas en relación a estas personas políticamente expuestas, y esto se ve reflejado en estas declaraciones juradas que firmamos como formulario cuando compramos un auto, o abrimos una cuenta corriente, o adquirimos un caballo de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice en concreto la recomendación 12 del GAFI con respecto a los PEP? La recomendación distingue categorías de PEP extranjeros o domésticos. Y básicamente le dice a los estados que exija a las instituciones financieras medidas para determinar si un cliente o beneficiario final es un PEP o no es un PEP. Y también se exige que los niveles de alta gerencia de las instituciones financieras puedan establecer la relación comercial que tienen con un PEP, la fuente de la riqueza y los fondos, si somos funcionarios públicos, por ejemplo, del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial, los sueldos, cuánto ganamos, que se nos exige recibo de sueldo, etc. Y también un seguimiento intensivo, un monitoreo de la relación comercial que tiene este cliente que es PEP con una institución financiera, por ejemplo. Y respecto a los PEPs domésticos, es decir, los PEPs nacionales de distintas jurisdicciones, solo en caso de mayor riesgo, exige que se apliquen las medidas que yo anteriormente mencionaba.
Y como les comentaba recién, estas medidas no solo aplican para el PEP, sino para todas las personas que son familiares o asociados cercanos, amistades íntimas, relaciones societarias, etc. Vamos a avanzar. La UIF, la Unidad de Información Financiera, respecto de lo cual ya me voy a explayar bien acerca de su enclave institucional, su misión y funciones, su marco legal, es el organismo encargado de coordinar la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es decir, el encargado de controlar que se cumpla con estos estándares internacionales en todos los segmentos de la economía y el sistema financiero de nuestro país. En definitiva, la UIF reglamenta, regula lo que dicen las normas argentinas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en adecuación de los estándares internacionales del GAFI. Para los PEPs existe una resolución específica, que es la 134/2018, que se le estoy exhibiendo, y por supuesto que les pongo a disposición esta presentación cuando terminemos la clase o cuando ustedes dispongan, y hace referencia y clasifica las PEPs extranjeras y hace un listado largo de quiénes son considerados PEPs extranjeros para nuestra UIF, ¿no? Funcionarios públicos extranjeros, jefes de Estado de Gobierno, gobernadores, intendentes, integrantes de cuerpos diplomáticos, autoridades de los partidos políticos, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, con grado de coronel para arriba, las autoridades de los bancos centrales, de empresas estatales o mixtas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez también esta resolución establece quiénes son las PEPs domésticas de carácter nacional y de carácter provincial y municipal. Las de carácter nacional son los integrantes del Poder Ejecutivo, a nivel del departamento, del Ejecutivo o de las carteras ministeriales, y los funcionarios con rango de secretario, por ejemplo, diputados, senadores, es decir, legisladores y legisladores nacionales, magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias de los organismos del sistema de justicia federal, es decir, fiscalía, fiscales, jueces, juezas y secretarios o secretarias de estos organismos, también los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, los rectores y decanos de universidades nacionales, etc. Toda una serie bastante larga y exhaustiva de personas o perfiles a quienes la UIF considera PEPs domésticos, y por último también los PEPs provinciales o municipales. Ahí hay un error, cuando dice PEP nacionales es provinciales, municipales y de Cava, ¿no? Y también contiene otros perfiles de PEPs que no encuadran en las categorías anteriores, pues no son funcionarios o funcionarias públicas, sino autoridades sindicales, de cámaras empresariales y de obras sociales. A su vez, como ejemplo, desconozco si la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba seguramente tendrá una regulación sobre el particular, pero la IGJ, Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su resolución 07/2015, establece deberes de presentación de declaración jurada sobre condición de persona políticamente expuesta. ¿En qué tipo de trámite? Bueno, ahí están descritos en esa resolución. En la registración o constitución de sociedades nacionales, binacionales o extranjeras, también de asociaciones civiles, pero también en todo lo que es la vida o el desarrollo de la vida societaria del personal directivo, la inscripción de directivos de estas empresas, la modificación de los órganos de dirección, miembros de órganos de administración y fiscalización de personas humanas que sean designadas representantes de contratos asociativos o en estructuras jurídicas como el fideicomiso, en fin. Exige la IGJ que se presente declaración jurada en todos estos trámites. Y tiene distintas alternativas con sus distintos aplicativos web para este tipo de trámites, y que ahí están identificados. La declaración directa por parte del interesado, una declaración notarial en nombre del interesado, o la declaración de un representante legal a nombre del interesado. Vamos a pasar ahora a lo que es los famosos ROS, o los reportes de operación sospechosa, que es la obligación esencial que tienen el universo de sujetos obligados. Respecto de lo que son los sujetos obligados,
tema ese lo vamos a tratar en la próxima clase. Ahora yo quería hablarles un poco de lo que son los ROS. La recomendación 20 del GAFI expresa referencia al reporte de operación sospechosa. ¿Qué dice? Si una institución financiera sospecha o tiene motivos para sospechar que fondos, dineros, son producto de una actividad criminal o están relacionados con el financiamiento del terrorismo, se le debe exigir por ley que reporte con prontitud a la UIF. Esto es importante. Fíjense, una recomendación establece que el Estado debe exigir por ley a una institución financiera que emita este reporte de operación sospechosa a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. No puede ser un decreto ni otro tipo de resolución, sino que tiene que haber una ley. Y nosotros tenemos una ley, que es la ley antilavado, la 25246, que es sancionada en Argentina en el año 2000, que es la ley que introduce al Código Penal el delito de lavado de activos como una modalidad especial de encubrimiento, que no es el paradigma legislativo que rige en la actualidad, porque hoy tenemos regulado en el Código Penal el autolavado punible. Son cuestiones técnicas a las cuales nos vamos a referir en la próxima clase cuando veamos el delito de lavado y la evolución legislativa del delito de lavado en nuestro país. Lo que quiero que se queden con esto. La ley 25246 del año 2000 exige al universo de sujetos obligados, ya vamos a ver quiénes son, que reporten a la UIF cuando hay una actividad que reúne estas características. ¿Qué es considerado en nuestra legislación, en esta ley 25246, como operación sospechosa? Lo define, tiene una interpretación legislativa, es decir, en la norma define lo que es una operación sospechosa. ¿Y qué dice? Que son transacciones que según usos y costumbres en la actividad de que se trate, en la actividad financiera, en la actividad bursátil, en el comercio de joyas, de obras de arte, en las costumbres, en la venta de jugadores de fútbol o de hockey por parte de entidades deportivas, como así también de la idoneidad y experiencia de las personas obligadas a informar, y que resulten inusuales y sin justificación económica o de una complejidad inusitada, tanto sean operaciones aisladas o sean reiteradas, es decir, operaciones que según usos y costumbres resulten inusuales o sin justificación, sea que se realicen en un solo acto o en varios actos en forma reiterada. Esto nos lleva a identificar, porque es relevante desde el punto de vista jurídico por sus consecuencias, cuando una operación es inusual o cuando estamos frente a una operación sospechosa que genera la obligación por ley de reporte. La idea de operación inusual, esto es como si fuese una relación de grado, como si fuese un termómetro con distinta temperatura. Una operación inusual, estamos en un color naranja, una temperatura normal. Son operaciones consumadas o intentadas, también en forma aislada o reiterada, sin justificación económica o jurídica, que no guardan relación con el perfil económico y financiero del cliente. ¿Sí? Así que suena raro frente a los usos y costumbres del sector de que se trata. A ver, quisiera ponerles un ejemplo. Un cliente que va a un banco, este cliente es empleado de la Municipalidad de Córdoba, que tiene un buen ingreso comparado con la media, y intenta abrir una cuenta y depositar o transferir $2 millones. ¿Sí? Entonces el banco, como tiene la obligación de aplicar las medidas de debida diligencia del cliente, esto es, conocer su identidad, su domicilio, su condición fiscal, su nivel de ingresos, entonces va a decir, pero ¿cómo, señor, usted es empleado municipal, cómo alcanzó a generar esta gran masa de dinero? Si usted no me está justificando que se ganó la lotería, o que lo recibió de una herencia, y me muestra el título hereditario o suceso. Bueno, esto vendría a ser una operación inusual. Más que inusual, sospechosa. Esto me lleva a la segunda definición entonces, ya lo que es una operación sospechosa. Aquí también se hace referencia a la irrelevancia de ser un único acto o varios actos, pero aquí ya el hincapié o el foco se pone
en que este tipo de actividades, además de ser inusuales, ¿sí?, no guardan relación con actividades lícitas declaradas por el cliente, ¿sí? Tomando el ejemplo anterior, si este empleado municipal no justifica que se ganó la lotería, entonces no tiene relación esta masa de dinero que intenta depositar o transferir con su nivel de ingresos, porque le llevaría varios años de ahorro generar ese millón, esos 2 millones de dólares. Entonces, la idea de la operación sospechosa es justamente la falta de relación con su actividad lícita declarada que genera, ¿sí?, la sospecha de lavado de activos. ¿Sí? Me explico sobre este tema que es importante. Les traje un ejemplo de un caso real, de una causa que estamos trabajando, que esperamos poder llevar a juicio este año. Se lo voy a leer para mayor precisión. Esto es un reporte que hicieron instituciones financieras. Juan Pérez recibió en la cuenta, por supuesto que le he cambiado los nombres, montos y fechas. Juan Pérez recibió en la cuenta corriente número tal, que la firma Sausal S.A. poseía en el Banco de la Nación Argentina, depósitos, en su gran mayoría de cheques, por 31.343.909 pesos, entre noviembre de 2014 y febrero de 2018. Dicha suma fue extraída parcialmente en efectivo, por medio de cheques a cobrar por ventanilla y mediante transferencias electrónicas a cuentas de terceros en otra institución, y como representante de la firma Quíntuple S.A. Pérez recibió el 25 de diciembre del año 2017, en la cuenta número X del Banco Itaú Argentina, la suma de pesos 991.400, cuando dicha operación no guardaba relación con los antecedentes y actividad económica con la firma, ni se aportó documentación alguna que justifique dicho movimiento. Fíjense cómo, en este caso, la institución financiera aplica el estándar relacionado a lo que se considera una operación sospechosa, en este caso, por no guardar relación con antecedentes y actividad económica de la firma, en función claramente de los montos. Si tenemos un nivel de actividad financiera registrada por montos sensiblemente inferiores a los millones de los cuales estamos hablando, entonces eso fue lo que generó la sospecha del banco. Esa causa hoy tiene una hipótesis de asociación ilícita fiscal, en donde se investiga una serie de firmas que utilizaban fraudulentamente registros fiscales para blanquear compra y venta marginales de granos. Quiero ver cómo estoy con el tiempo. Bueno, ya estoy superando el tiempo. Si quedan, por supuesto que van a quedar muchas cosas más para decir, pero en todo caso lo voy a retomar en la próxima clase. Quedan temas muy importantes. Voy a hacerlo bien sintético porque tiene que ver con inspección y control de sociedades jurídicas. La recomendación 24 de Gafi hace referencia a transparencia de beneficiarios finales de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. ¿A qué apunta este estándar del Gafi? A la adopción de medidas necesarias para impedir que se utilicen personas jurídicas y otras estructuras jurídicas para cometer delitos de lavado de activos o de financiación de terrorismo. Entonces, el Gafi le dice a los estados que exijan a los organismos competentes, en este caso a los registros de personas jurídicas, que cuenten con información adecuada, precisa y oportuna sobre beneficiario final y el control de las personas jurídicas. Y hace foco en personas jurídicas que puedan emitir acciones o al portador, lo cual tiene toda una complejidad porque se ha detectado en todo el mundo que acciones nominativas o al portador se utilizan para lavar dinero. Entonces, ese estándar pone foco en eso. Y también exige el Gafi que los estados tomen medidas para facilitar el acceso a la información del beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las denominadas APNFD, es decir, actividades o profesiones no financieras declaradas, entre las cuales están los servicios jurídicos, contables, notariales, etc. Con respecto a los fideicomisos, también hace hincapié la recomendación 24, exigiendo claridad, información adecuada y veraz en la utilización o el registro de estas estructuras que se utilizan con mucha frecuencia para lavar dinero de distinta fuente ilícita.
Les quiero mostrar un caso muy conocido que grafica muy claramente una situación de riesgo económico que involucró a la intervención de una persona de una escribanía, una persona titular de una escribanía. Es el caso CBI, que ustedes habrán visto en la prensa el año pasado, y que fue el caso donde obtuvimos condena por primera vez por el delito de intermediación financiera no autorizada. Esto era una cueva. Vamos a explicar con mayor detalle toda la operatoria de lo que era CBI, porque es uno de los casos potentes que queremos compartir con ustedes. Pero yo quería mostrarles lo que dice la sentencia del Tribunal Oral que juzgó este caso y que condenó en este caso por la utilización de estructuras jurídicas, sociedades fantasmas, que se constituyeron en uno de los eslabones de esta cadena delictiva que representaba CBI para lavar dinero. Y aquí está bueno hacer la diferencia entre una empresa, como la empresa del Grupo Mengo, que recién explicaba Julieta, que ya está creada y es utilizada en operaciones fraudulentas de tipo fiscal, y otras empresas que son creadas ad hoc, como empresas fantasmas, con el exclusivo objetivo de lavar dinero, como sucedió con las empresas Alabo y Jotemi, que cumplimentaron con su trámite registral aquí en Córdoba, y que fueron utilizadas para lavar dineros procedentes de actividades ilícitas de la firma CBI. Fíjese lo que dice la sentencia del Tribunal Oral en los autos Rodrigo, Eduardo y otros, del 3 de septiembre del año 2019. Dice, se lo voy a leer: resulta esclarecedor el testimonio de la escribana, quien precisó que conoce a Miguel Ricardo Vera, una de las personas acusadas y condenadas, con motivo de su profesión, y que fue a la escribanía por la empresa Jotemi S.A., que se presentaba como dueño de la misma, y que luego tuvo la oportunidad de ver que en los papeles de la sociedad figuraban Karina y Verónica Moreno. Afirmó que siempre se manejaban él se manejaba con una secretaria, que no eran las hermanas Moreno, sin poder recordar el nombre. Que la profesional intervino en un poder otorgado por Karina Moreno a un tal Di Rienzo, y que a los pocos meses el poder fue revocado, como así también en certificación de firmas en una nota del Banco Nación. Contundente fue la expresión de la escribana cuando dijo que las chicas Morenos venían sin idea de qué era lo que tenían que firmar. Fíjense la situación de riesgo que tuvo frente a sí esta escribanía, cuando se presenta una persona que se mostraba como dueño, pero que en los papeles no figuraba como tal, y que en realidad quien aparecía en los papeles como titulares de sociedades anónimas eran dos personas que no tenían ni idea de qué era lo que tenían que firmar. Ahí hay una situación de riesgo, de sospecha clarísima de que esta firma que se constituye y que requiere de una serie de actuaciones notariales para poder formalizar su trámite ante el organismo de control pertinente, no va a ser utilizada para una actividad lícita. Al menos eso es lo que pienso yo. Esto no implica una sospecha en contra de esa escribanía, de formar parte de una maniobra ilícita, ¿sí? Pero en cuanto menos yo puedo afirmar que sí incumplió con los deberes de prevención antilavado, que exige tener en claro los riesgos, ¿sí?, en el sector de la realidad en lo que interviene. Forma parte o presta su servicio profesional o pone a disposición un servicio profesional para la constitución de una sociedad en estas condiciones, ¿no? Fíjense que si se hubiera cumplido con los deberes de prevención, con la obligación de reportar operación sospechosa, puesto que aquí no es inusual sino es sospechosa, posiblemente la causa CBI no hubiese comenzado con la carta de quien aparentemente está bajo investigación, se suicidó, que es el señor Suau, y cuenta todos los descalabros que se hacían en esa financiera ilegal, sino que posiblemente, si se hubiese reportado esta actividad, ese reporte hubiese entrado a la UIF presentaba o judicializaba el reporte, y podríamos haber comenzado la investigación a través de esto, empezar a desentrañar esta madeja a partir de un reporte
que es específicamente lo que la ley indica como una de las formas de prevención de una maniobra de lavado. Yo ya me he extendido en el tiempo, queremos cumplir con el compromiso de terminar las clases. Tengo algunas cosas más para mostrarles en relación al tema, en relación a otra de las temáticas que forman parte de la clase de hoy, que son las facultades de supervisión y regulación, pero lo vamos a dejar en todo caso para la próxima clase. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, queremos aprovechar los minutos finales para saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran transmitirnos con respecto a lo que se ha hablado. Así damos por finalizada la clase de hoy. Sí, Hugo Ludeni tiene una consulta, me dice. Le damos la palabra a Hugo. Hola, buenas tardes, buenas noches. Primero que todo, felicitarlo por la exposición, la doctora Moyano y el doctor Gonela. Yo le quería hacer una consulta. Trabajo en la Dirección de Inteligencia Fiscal y que tenemos que hacer verificaciones, fiscalizaciones y determinaciones de oficio. Y no son pocas las veces que descubrimos empresas en las cuales, algunas más, que tienen como directores a personas insolventes, ¿sí? Me voy a abstener de dar nombres, pero ahora tenemos un caso bastante complejo y paradigmático, en donde es evidente que la persona era insolvente y es prácticamente el caso Mengo, y que nos comentaba recién usted de la escribanía. Es una persona en la cual cuando se fue, los auditores le entrevistaron, directamente dijo, a mí me pagaban por ir a firmar. Quisiera saber a dónde nosotros podríamos recurrir para hacer la denuncia o para que empiece a investigar quién tendría que investigar, porque obviamente a nosotros nos escapa toda esta problemática. Bien. ¿Sí? O sea, no nos escapa, sino que nos resulta muy difícil empezar a investigar en verdad quiénes son los verdaderos dueños de la empresa, quiénes son en verdad los que están por detrás de la maniobra. Bueno, Hugo, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Esperamos poder contar con la Policía Fiscal. Tenemos por delante algunas reuniones, ojalá que eso se concrete para poder coordinar acciones. Por supuesto, entiendo la situación y están ustedes como en el gris acerca de si esto amerita una denuncia penal o no, o algún otro tipo de acción. Les cuento que la UIF, porque ustedes no son sujetos obligados como tales a reportar, pero la UIF recibe, el input de la UIF no solo se nutre por las reportes de operaciones sospechosas a que están obligados a emitir los sujetos obligados, sino que también puede recibir denuncias de cualquier fuente, incluso denuncias anónimas. Entonces, a mí me parece que a los fines de no generar una denuncia penal, ¿sí? Porque es algo muy fuerte, se puede recurrir a la UIF a través de distintas vías. Y en esto es una primicia que le quiero dar a Andrés. Tengo ganas de invitar a la subdirectora de la UIF para quizá algunas de estas clases, quizá el cierre, para que haga una exposición, para que se presente, haga una exposición y pueda aportar datos que son útiles como forma de vía de comunicación. Pero en relación a la inquietud concreta de Hugo, la UIF me parece un organismo a los cuales se puede acudir para, sin necesidad de hacer una denuncia penal, se haga una presentación con esta alerta, alerta que le genera a usted a los fines de que la UIF, que tiene toda la información fiscal, bancaria, de todas las personas, de nosotros, de las firmas, pueda pasarla por su matriz de riesgo, a ver qué tira, a ver qué dice. Eventualmente puede generar eso, una investigación administrativa más robusta, y a partir de ahí se pueden generar distintas líneas, ¿no? Eventualmente una causa penal. Algo que, a raíz de esta pregunta, pero que tiene relación con la situación de riesgo que le presentaba recién con el caso CBI, y algo
en relación a lo cual el GAFI hace hincapié, es la coordinación entre los organismos públicos de control. Fíjese el caso de esta escribanía. Si esta escribanía no reporta esto a la UIF, pero sí se pone en contacto con la IPJ y le dice, mirá, tengo esta situación, tengo esta situación en mi escribanía, estas personas que vienen a intentar formalizar estos papeles para poder constituir una persona jurídica, a mí no me gusta, fíjense, tengan en cuenta, bueno, a través de los canales institucionales, ¿no? Se puede generar ese diálogo, formalizarlo, a los fines de que también la organismo de control, la constitución de personas jurídicas puede tener, puede alimentar su matriz de riesgo y puede tener distintos vectores que puedan hacer saltar la alerta, o poner el ojo, ¿sí? Controlar mejor, quizá conocer las partes que van a constituir estas empresas, tomar conocimiento de visu, de estas personas, para el caso concreto de las chicas Moreno, que los bancos, cuando estas chicas Morenos iban a cambiar los cheques de CBI, decían los empleados de banco, no sabían ni hablar, y eran titulares de SA, ¿no? Son situaciones de riesgo que pueden ser tenidas en cuenta a los fines de la prevención, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí me fijo en el chat. Una felicitación, muchas gracias Fabiana, Facundo también, dice que es clara la exposición, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Una consulta, dice Carlos Rodríguez. En relación a los beneficiarios finales en sociedades, ¿hay antecedentes en otras provincias de reportes en ese sentido? No lo sé, pero me comprometo para la próxima clase en esclarecer tu inquietud. De todas maneras, Carlos, vamos a contar con la intervención del doctor Juan Argibay Molina, quien va a desarrollar el tema de la transparencia de personas jurídicas y beneficiarios finales. Es un experto, él ha organizado seminarios internacionales con presencia de ONG internacionales, con la UIF, con el Banco Central, donde han tratado las distintas aristas de beneficiarios finales en profundidad. Así que me parece más apropiado guardarte la inquietud y preguntársela a Juan Argibay, que te lo va a responder con mucha propiedad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ILE, tengo identificado como ILG. Dice, en el ejemplo del empleado municipal, ¿qué quiere depositar ese monto? ¿Cómo actúa el banco? ¿Toma los datos o cómo es? Ahí está. Muy buena pregunta, gracias ILE. El GAFI, en las normas destinadas al sistema financiero, le dice al Estado que exija al sistema financiero y a los organismos de supervisión del sistema financiero, que en este caso el Banco Central, tanto para la banca pública como para la banca privada, que aplique las medidas de debida diligencia al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier banco, público o privado, en este caso el banco que toma o que recibe a este empleado municipal. Bueno, todos los bancos tienen la obligación de designar a un oficial de cumplimiento, ¿sí? Ya vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos de sujetos obligados, que las personas jurídicas o los organismos públicos tienen que designar un oficial de cumplimiento que es el responsable del reporte de operaciones sospechosas. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene que hacer un trabajo en la entidad financiera, como lo tiene que hacer el oficial de cumplimiento de la IPJ o el oficial de cumplimiento de una concesionaria de autos, etc. Tiene que tener un diagnóstico sobre el riesgo económico y tiene que tener parametrizado los riesgos en una actividad como esta, en un ejemplo como este, que es demasiado fácil. Entonces, ya el oficial de cumplimiento trabaja con las áreas correspondientes del banco y todos fundamentalmente el sector de caja de ahorro, de apertura de estas cuentas, tienen a la vista estos parámetros. Entonces, ya va a saber que en este caso le tiene que pedir al empleado municipal algo que justifique la simetría del monto de dinero que intenta ingresar con su nivel de ingresos. O en su caso, que justifique de dónde obtuvo ese dinero. Si lo ganó en la lotería, entonces traerá el acta ante escribano de que se le entregó la plata, o si lo recibió mediante una herencia.
exigiéndole que acredite su título hereditario y su sucesorio, la adjudicación de la cuota parte, ¿no? Entonces, de esa manera, cumple con las medidas de debida diligencia del cliente, porque si no lo hace y deja que pase esa enorme masa de dinero, entonces está incumpliendo con uno de los deberes de prevención y es pasible de una sanción administrativa, porque como ya también lo vamos a ver, la UIF, además de regulador, supervisa y puede caerle al banco, a cualquier banco, pedir las carpetas, y cuando vea esta operación le va a decir, pero ¿cómo usted no aplicó las medidas de diligencia? Entonces le puede sancionar con fuertes multas, ¿sí? No sé si está respondida la pregunta, Ile. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Tiene otra duda? A ver. Esperamos a Ile, mientras tanto, si alguien tiene alguna otra inquietud. Dice Ile, entonces esa plata no ingresa. El banco le exige al empleado municipal que acredite. Si no acredita, el banco puede recibir el dinero, pero tiene la obligación de reportar, ¿sí? Tiene la obligación de reportar. ¿Sí? Ahí, no sé si está respondida la pregunta. Es un ejemplo demasiado burdo. Quizá el banco, ante la asimetría de la operación, directamente consulta con la UIF, hace un análisis y dice, nosotros no podemos permitir esto porque es demasiado, no queremos nosotros facilitar ser funcionales a semejante maniobra riesgosa. Supongamos que no sea de 2 millones de dólares, sino que sea de 500.000 dólares. Lo mismo siguen siendo un monto alto para ese nivel de ingreso. Entonces ahí lo recibe, sí lo recibe, en respuesta a tu pregunta concreta, y si no justifica, lo reporta. Emite un reporte de operación sospechosa. Ya vamos a ver en otras clases cuál es el derrotero que sigue un reporte, ¿sí? Tanto desde que sale del banco, por ejemplo, en este caso, ingresa por la UIF y llega, pasa por el Ministerio Público y se transforma en un caso penal en la Justicia Federal. Bueno, ¿Sí? Carlos, ¿ahí se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, me parece que ya vamos cerrando. ¿Sí? Te agradecemos por tu tiempo, por el tiempo del equipo. La verdad que casi 2 horas, buenísimo, muy claro todo. Y bueno, y seguramente este espacio de dudas y de consultas, que es muy rico, pienso que no lo agotemos acá. Sigamos anotando las dudas que tenemos en los mails que van llegando con la invitación del equipo de institucionales de finanzas. Ahí también pueden hacer alguna duda que haya quedado, nosotros la vamos a ir anotando, la vamos a tener en cuenta. También por las vías orgánicas de los espacios que formamos parte, transmitámoslas. La idea es seguir haciendo una mesa de trabajo en donde estas capacitaciones sean un punto de partida para ir respondiéndolas, ir trabajándolas, ir viendo los mecanismos preventivos más adecuados. Así que tengamos en cuenta que, bueno, dudas van a surgir y lo bueno va a ser poder seguramente generar un espacio de vinculación y trabajo a partir de las capacitaciones. Dicho esto, vamos a pasar a la próxima capacitación el martes próximo, martes 29 a las 18 horas. Recuerden todos que son martes y miércoles a las 18 horas. La próxima es el martes 29. Vamos a enviar el link con la reunión por el mail, como lo hemos hecho el día de hoy, y también por los grupos de WhatsApp. Así que bueno, con esto damos el cierre y los agradecimientos, y los esperamos a todos en la próxima. Muchas gracias.